El presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional para que se tramite como de urgencia económica un proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. Está con nosotros Leonardo Berresueta, ministro del Trabajo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Este es un proyecto de ley sobre materia laboral que contempla acuerdos entre empleadores y trabajadores que modifican las relaciones de trabajo en caso excepcional. No se afecta al artículo 326 de la Constitución, numerales 2, sobre la irrenunciabilidad de derechos laborales y numeral 11, sobre la nulidad de toda transacción que implique renuncia de derechos. De ninguna manera, Alfredo, efectivamente lo que ha pensado el Gobierno Nacional en relación a esta reforma es no reducir un solo centavo al salario de los trabajadores, no aumentar un solo minuto más a la jornada de 40 horas semanales. Lo que estamos planteando en esta propuesta efectivamente es que previo un acuerdo entre trabajadores y empleadores y en una situación absolutamente crítica que exista en una empresa, una falta de liquidez, el tema de falta de ventas, una situación extrema, previo acuerdo entre trabajador y empleador, previa una autorización del Ministerio de Trabajo, puedan de manera puntual realizarse esta situación de la reducción de la jornada laboral y trabajar hasta 30 horas semanales. Y por supuesto, igual trabajo, igual remuneración. El trabajador ganará las 6 horas que pueda trabajar sobre la base del salario básico unificado o el salario que venía percibiendo. Y el empleador, de manera puntual, pagará a la Seguridad Social el 100% del aporte sobre el último salario que percibió. Y los empresarios o las empresas que se puedan sumar o que puedan hacer uso de esta atribución que establece la ley o que establecerá la ley luego de su aprobación en la Asamblea Nacional, no podrán declarar utilidades mientras dure este régimen jurídico especial. Por lo tanto, pero se cobraría por horas. No, eso es importante porque en la Constitución se prohíbe el trabajo por horas. O sea, ¿se cobraría por horas o no? No existe, Alfredo, ninguna situación de pago por horas. Estamos estableciendo una reducción de jornada en caso extremo. Cuidado, y estamos pensando que estamos regresando a la flexibilización laboral de la época neoliberal, en donde existía el trabajo por horas, en donde existía el tema de la tercerización, donde no existía el desahucio universal. Por lo tanto, esta situación muy puntual, que se utiliza en caso extremo, que previo acuerdo entre trabajador y empleador, se puede optar por reducir la jornada a 30 horas. Yo hago una pregunta a los amigos que nos ven en su casa. Si el día de mañana el dueño de la empresa nos indica a nosotros los trabajadores que lamentablemente por la situación de falta de liquidez tiene que cerrar la empresa, ese trabajador al siguiente mes va a recibir $0 en relación al tema de salario. Sin embargo, si existe un acuerdo entre empleador y trabajador y dicen, muy bien, no vamos a irnos a la calle, y mientras pasa la crisis, mientras pasa esta mala racha de la empresa, durante 6 meses, que es lo que prevé la ley, puedo ganar hasta las 30 horas semanales que establece el proyecto de ley. Por lo tanto, es un tema de que mientras dure esta situación compleja, poderle dar esta alternativa al sector productivo. Y ¿cuánto tiempo se estima que puede durar esta situación? Porque es una ley, digamos, de emergencia y que tendría una vigencia temporal. El proyecto de ley, Alfredo, establece con claridad que esta situación podrá darse por 6 meses y renovables por una vez más. Es decir, consideramos nosotros que esta reforma al Código del Trabajo en relación al tema de la jornada laboral podrá ser utilizado por 6 meses por el empleador, renovable por 6 meses más. Pero no nos olvidemos cuál es la clave de esto, una situación extrema. Sobre todo hemos podido determinar que en el sector de las pequeñas y medianas empresas existe esta situación compleja, por supuesto en la gran empresa también se valorará, pero no olvidemos que será el Ministerio del Trabajo el que, revisando que existe un acuerdo entre trabajadores y empleadores, aprobará esta situación para poder dar una alternativa al sector productivo. Claro, esa es la parte que se refiere a conservar, digamos, el empleo. Ahora también hay una parte que se refiere a incentivar el acceso al primer empleo. Y el artículo 2 del proyecto crea el contrato de trabajo juvenil para jóvenes de 18 a 24 años. Pero el aporte patronal al IES será cubierto por el gobierno nacional. Esto es un subsidio para nuevos empleos en el sector privado, lo cual teóricamente está bien. Pero en estos tiempos de crisis, ¿de dónde el gobierno va a sacar este dinero?
Mire, el gobierno nacional de manera responsable ha podido manejar las finanzas estatales y fiscales y por supuesto existen fondos de contingencia para este tipo de eventualidades. Era evidente que el gobierno nacional tenía que invertir en materia de desempleo, por supuesto, y hemos visto la forma de optimizar esos recursos. El contrato juvenil es un tema muy importante que precisamente convoca a los ciudadanos entre 18 y 24 años que por primera ocasión puedan entrar a la afiliación al seguro, a un empleo adecuado, puedan ingresar a trabajar en una empresa. Y para eso se cancelará el mínimo sectorial o el salario básico unificado, pero el 11.15% que le corresponde al empleador de aporte patronal al IES lo asumirá el Estado hasta 2 salarios básicos unificados. Por lo tanto, es un incentivo importante para el sector productivo. Estamos estableciendo que este contrato efectivamente puede ser utilizado en todo el sector productivo y ponemos una disposición también en la ley de que las personas que de 24 años o más que ya se encuentran laborando en esa empresa no podrán ser desvinculados porque puede existir allí una situación de preferir al empleo joven con este subsidio, como usted lo dice, que no lo vemos nosotros de esa manera, sino más bien como un incentivo al sector productivo, sino más bien como efectivamente precautelar ese empleo. Lo que estamos también estableciendo, Alfredo, es de que no puede exceder del 20% de la nómina de esa empresa las personas que puedan acogerse a este régimen jurídico especial, que es muy atractivo para la juventud. Son 144.000 jóvenes que al momento en el país, entre 18 y 24 años, se encuentran en el desempleo y es allá donde queremos apuntar y es allá en donde estamos apostándole para salir de esta situación de contracción económica. También se refiere el artículo 3 a la jornada prolongada de trabajo. ¿Qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Mire, esto fundamentalmente está pensado para poder adaptar el ciclo productivo de las empresas actualmente. El artículo 47 del Código del Trabajo establece con claridad que la jornada laboral será de 40 horas semanales y 8 horas diarias. Nosotros estamos estableciendo que, insisto, previo acuerdo entre trabajadores y empleadores, por eso estamos convocando este gran acuerdo por el empleo en el país, previo acuerdo entre trabajadores y empleadores, pueda efectivamente establecerse y solicitarse la autorización al Ministerio del Trabajo para que esas 40 horas puedan de alguna manera cumplirse en jornada de lunes a viernes, efectivamente de lunes a viernes, ya no las 8 horas diarias, sino hasta 10 horas diarias y efectivamente con esto poder cumplir y adaptar el ciclo productivo de las empresas en esta situación económica compleja. Insisto, previo acuerdo entre trabajador y empleador. Precisamente eso es importante, eso del acuerdo. ¿El acuerdo tiene que realizarse con todos los trabajadores o con parte de los trabajadores? O sea, ¿hay alguna regulación al respecto o está abierto? ¿Cómo funcionaría? Mire, el Ministerio del Trabajo tiene la atribución, por supuesto, de controlar que se cumplan este tipo de situaciones. El articulado del proyecto de ley no establece un numérico de trabajadores con los cuales haya que ponerse de acuerdo en un mínimo. Nosotros apelamos a que ese acuerdo efectivamente sea entre todos los trabajadores y los empleadores. No se necesita un sindicato en ese sentido, pero evidentemente esto también fomenta la organización al interior de pequeñas empresas para que efectivamente puedan reunirse y conversar con el empleador. Es vital entender además, Alfredo, que el Ministerio del Trabajo, dentro de su Viceministerio de Trabajo y Empleo, está creando una unidad especial. Luego de la aprobación de la ley, estamos ya preparándonos para aquello, a efectos de poder hacer el control necesario con los más de 170 inspectores de trabajo que tenemos a nivel nacional, para que pueda efectivamente hacerse el control necesario de la revisión de este acuerdo y por supuesto también los temas que tienen que ver con la jornada reducida del control de la situación económica de las empresas. Finalmente, el artículo 4 del proyecto establece el seguro de desempleo para trabajadores públicos y privados y se crea el Fondo Solidario con el 1% de aporte patronal. Se mensualiza así el seguro de cesantía por 5 meses. ¿Cuál es la ventaja? ¿Y el Fondo de Solidaridad no perjudica a los fondos individuales? Mire, usted conoce, Alfredo, y los amigos televidentes, conocen que el fondo de cesantía se alimenta del 2% del aporte de los trabajadores, que está absolutamente garantizado en una cuenta individual, lo ratificamos en la ley, y el 1% del aporte de los trabajadores que entrará a un fondo solidario. Ahí se establece también en la ley con claridad que una vez que el trabajador quede cesante, 2 meses después, en el día 61, puede hacer uso del seguro de desempleo a efectos de poder cancelarle el 70% de la última remuneración promedio de los 12 meses laborados. Tendrá el 70%
en el primer mes, el 65 en el segundo, el 60 en el tercero, 55 en el cuarto, hasta el 50 en el último mes, en el quinto mes. Y en ese sentido, pues por supuesto, es un tema progresivo que de alguna manera intenta incentivar a las personas para que puedan buscar empleo en este lapso de tiempo. Esta es una medida muy importante que... Pero actualmente se desentrega la suma completa. Efectivamente, actualmente se entrega la suma completa cuando usted queda cesante y lo ratificamos en la ley. Todos aquellos fondos antes de la vigencia de esta ley quedan absolutamente intactos y por supuesto pueden ser retirados de manera inmediata. Y luego de la vigencia de esta ley, el saldo efectivamente podrá ser retirado de manera inmediata también. No nos olvidemos que estamos incentivando justamente este fondo solidario, este seguro de desempleo para incentivar que las personas en este lapso de tiempo puedan conseguir empleo. Es muy viable y absolutamente positivo, Alfredo. Ministro, gracias por su participación en Contacto Directo. Le agradezco a usted. Este. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de ir a una pausa.